Aleluya. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Y vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2. Cuando ya lo tengan, lo pueden indicar con un fuerte amén. Hechos, capítulo 2, versículo 2. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas de donde estaban sentados. Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos y venimos con esas ansias, con esas ganas de alabar su nombre, de glorificarle, de exaltarle, de decirle cuán grande es Él y demostrarle un poco de lo mucho que Él nos ha dado? En esta hora vamos a estar haciendo una oración para dar inicio a este servicio, y así mismo lo va a estar pidiendo a mi hermano Ubaldo si puede dirigir esta oración. Aleluya.
hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, en este mundo se te puede comparar. Jesús, y nadie como tú. Rey.
entonando estos hermosos cantos y sea libre, hermano, de adorar a Dios. Amén. Porque Él es nuestro amigo fiel. Aleluya. Aleluya. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses, aleluya, y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, ándale. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, aleluya. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Adoramos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, aleluya. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. ¿Por qué no se lo dice más fuerte? Majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más, majestuoso, majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Una vez más, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, amigo soy, amigo soy, tu amigo soy. Aleluya. Adoramos, Señor. ¿Cuánto le rinden un fuerte aplauso a nuestro Dios? Sigan cantando, hermanos, sigan adorando. Que Él es digno de toda honra y toda gloria.
eres fiel y tu misericordia eterna. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, no es más, te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Aleluya, adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Nuevamente, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia. Que escuche su voz, hermano. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Levanta sus manos y dígale, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres, dígaselo, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, te adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. amamos a ti, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, una vez más por todas sus ganas, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Aleluya, adoramos a ti, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y grande es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor, Padre. porque siempre has sido fiel con nosotros. Siempre has estado con nosotros, Señor, y por tal motivo te amamos, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y porque siempre has sido con nosotros. En esta hora le invito, hermano, a cerrar sus ojos y agradecerle a Dios por cada cosa que ha hecho con nosotros. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida y que Dios ha hecho en la vida de usted. Él siempre se ha portado como un padre, siempre ha sido nuestro amigo, el amigo más fiel que hemos tenido, el padre más amoroso que hemos tenido. Te agradecemos, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, gracias, mi fiel amigo, tú eres bueno.
porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Desde que me levanto y antes de dormir, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre he sido un padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tengo, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Aleluya. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en tempestad has estado a mi lado. Te veo como padre, como mi amigo fiel. Yo vivo la bondad de mi Dios. Siempre has sido un padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre he sido un padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Hoy me rindo a ti, todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Siempre has sido un padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Aleluya. Siempre has sido un padre bueno, oh, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un padre bueno, siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Cantaré de cuán bueno es mi Dios. Cantaré de cuán bueno es
exaltamos y solo a ti te alabamos, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda adoración. Eres digno de toda alabanza. Tú mereces, Señor, nuestra alabanza, nuestro canto, Señor. Solo tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. Y por eso queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia. Queremos llenarnos de ti, Señor, y ser más como tú cada día, Señor. Te alabamos solo a ti. Te alabamos solo a ti, Señor. Adora a Dios, hermano. Exalte su nombre, hermano. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Levanta su voz y dígale. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta su voz y dígale. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Dígaselo con todo su Más corazón. de ti. Y habitar en tu presencia. ¿Por qué no levanta sus manos y le empieza a orar a Dios? Y le dice Menguar gracias. para que crezcas tú. Aleluya. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero
invito, hermano, que comience a orar a Dios, que comience a exaltarle, hermanos. Dígale a Dios, aunque la prueba sea fuerte, que confiamos en Él, que sin Él no somos nada. Él nos sustenta en todo tiempo, hermano. Aunque a veces uno le falle, Él se permanece fiel, hermano. Y es motivo de darle adoración. Aleluya. Te alabamos, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso, con todas sus fuerzas. Rey glorioso, majestuoso, Majestuoso, tú eres digno de
¿Por qué no cantamos esta parte que dice, Cristo viene? Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Te adoramos a ti, Señor. Cristo viene. Es motivarte, darte adoración, Señor. Cristo viene. Una vez más, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Es tu Señor. Es tu grande Padre. Grandes son tus maravillas, Señor. Grande es tu misericordia. Gracias. Gracias por esta oración. Cuánto reinen un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive, hermano? Más fuerte, ¿quién vive, hermano? Que su nombre sea la gloria. Gracias por siempre. Amén. Así mismo, hermano, con eso mismo sentido vamos a estar depositando nuestras ofrendas y nuestros diezmos, perdón, en el alfolí. Así que en esta hora le voy a estar pidiendo a la hermana Marta si puede orar por ambos. Por favor. Gracias. Gracias. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amén. Así mismo vamos a estar depositando nuestras ofrendas en el alfolí mientras nosotros entonamos un canto, hermanos. Amén. Aleluya. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. El enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a Dios exaltado. Aleluya. Hacemos fiesta. Tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia.
hermanos, tenemos un testimonio de una niña que quiere compartir lo que ella ha aprendido de las cosas de Dios. Ella es Samantha. Vamos a dejarle lugar, el micrófono, para que ella comparta en esta tarde. Y alabe a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Ya viene con la presencia del Señor. Amén. Hola, Dios los bendiga. Amén. En la palabra dice en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Estoy agradecida con Dios por dejarme crecer conociendo su palabra. He aprendido a orar y a alabar su nombre. Y me he sentido feliz, amada y tranquila. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermanos, por lo que Dios está haciendo en los niños. Y Dios bendiga a los padres cuando les instruyen en el camino, en la palabra del Señor. Hay fruto y hay recompensa. Amén. Amén. Bueno, puestos de pie, hermanos, voy a pedir a los niños que pasen a la parte de arriba. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza. Amén. Y nosotros abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, el versículo 16 al 18. Vamos a meditar en estos versículos y usted puede ver ahí el tema que sobresale. Si lo pueden poner, por favor, Mateo 6. Gloria a Dios. Si tiene su Biblia, compártala. Los niños pueden pasar arriba. Alguien que invite al niño a llevarlo allá con los niños. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, 16. 6, 16 al 18. Vamos a leerlo, hermanos, y vamos a ver cuál es el tema que sobresale en estos versículos, del cual en esta tarde vamos a hablar. Y dice así la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el tema, hermanos? El ayuno. Oremos a Dios en esta tarde, que el Señor hable a nuestra vida y que cada día practiquemos lo que Dios nos ha dado en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, estamos aquí, cada uno de nosotros dispuestos a aprender de tu palabra cada día más, Señor, tema que conocemos, pero Señor, tu voluntad es que lo practiquemos, que hagamos de el ayuno una práctica espiritual, Señor, porque a través del ayuno es que tú nos enseñas grandes cosas. Bendice esta iglesia, no permitas nunca que nos apaguemos, no permitas que nunca nos desviemos de tu palabra, que nunca, Señor, nos apartemos de ella, sino que cada día busquemos tu voluntad en tu palabra y con tu ayuda, Señor, podamos vivirla. Bendice tu iglesia, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Y como ustedes ya lo dijeron, el tema es sobre el ayuno. Y cuando hablamos de estos temas, hermanos, vemos cómo la Biblia tiene temas muy importantes, muy sobresalientes, que nunca nosotros debemos dejar pasar por alto. No, al decir nosotros no me refiero a la iglesia Manuel, sino me refiero a todo el pueblo de Dios, a todo creyente, a todo cristiano, a todas las iglesias. Es algo que nosotros tenemos que seguir siempre practicando porque está en su palabra
y porque al leerlo vemos que es un mandato de Jesucristo. Entonces el ayuno, así como necesitamos hablar del infierno, aunque a muchos les asuste, pero el infierno existe. Aún tenemos que seguir hablando de la venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene, amén. Tenemos que seguir hablando del pecado, porque a través del perdón de los pecados es que la persona puede tener una relación con Dios y un perdón, amén. Entonces muchas veces hay temas fuertes, pero si están escritos en la palabra, tenemos que hablar de ellos, amén. Y el ayuno es un tema también muy importante. El ayuno es un arma, siempre lo hemos dicho, muy poderosa que el Señor nos ha dado para vencer, para conocer, para muchas cosas que lo vamos a ir viendo a través de la palabra. El ayunar, hermanos, es necesario en la iglesia. Amén. El ayuno es importante en el pueblo de Dios. Ayunar. ¿Cómo podemos nosotros realizar un ayuno? Jesucristo mismo nos habló cómo debe ser. La palabra dice que en privado. Es muy importante nosotros dedicar un ayuno al Señor. La Biblia nos habla que debe ser de esta manera, pero impregnado de oración, porque hay una diferencia entre ayuno y malpasada. Amén. La malpasada es que se nos hizo tarde y ya no almorzamos y a veces ni comemos. Y muchas veces decimos, bueno, hubiera consagrado al Señor este ayuno porque mira, ni he comido, ya son las 2, 3 de la tarde. Pero el ayuno debe de acompañarse de oración, debe de dedicarse, amén. Cuando nosotros nos levantamos, es muy importante ofrecerlo al Señor con un propósito, y es en realidad el ayuno, aparte de abstenernos de alimentos, el ayuno es una actitud nuestra en la cual debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos ayunando es dejar que Dios se glorifique en nuestra vida y nosotros hacer la voluntad de Dios. El ayuno es necesario en todo creyente. Y hermanos, cuando nosotros ayunamos, nuestro deseo debe ser que Dios se manifieste en nuestra vida, o que el ayuno es sobre todos nuestros deseos que nosotros podamos tener al negarnos a nosotros mismos, al negar de comer ese día que consagramos un rico alimento, un postre muy rico, algo que a nosotros nos deleita. Pero cuando nosotros ayunamos, nos abstenemos de todo esto para nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión que todo creyente, todo ministerio, toda iglesia debemos de practicar. Cuando nosotros decidimos ayunar, ¿qué tenemos que hacer antes? Cuando yo digo, voy a ayunar tal día, voy a ayunar tantos días para el Señor, antes de iniciar ese ayuno, ¿qué debo hacer? Sobre todo, hermanos, debo examinar mis motivos. ¿Cuál es el motivo que me lleva a ayunar? ¿Qué es lo que espero de Dios? ¿Qué es lo que quiero que Dios haga en mi vida? Y otra, hermanos, es también examinar las actitudes de nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Porque hemos estado viendo este tema con los jóvenes. Podemos hacer muchas cosas para Dios, trabajar mucho en la obra de Dios, pero si nuestro corazón no está recto o no es recto delante del Señor, a Dios no le agrada lo que hagamos. Amén. Primero, nuestro corazón tiene que estar bien delante del Señor. Nuestro corazón debe ser agradable delante del Señor, y entonces Dios se va a agradar si yo limpio el templo, si yo predico, si yo evangelizo, si yo canto, si yo haga lo que haga. Entonces, antes de ayunar, tengo que examinar cuáles son mis actitudes en mi corazón delante de la presencia del Señor.
Y ahí, hermanos, en estos versículos que leímos, vemos cómo Jesucristo nos instruye sobre el ayuno, nos enseña. Todo lo que Jesús pide de nosotros, nos lo enseña, nos lo explica y nos da ejemplo. Amén. Entonces Él no nos pide algo que Él no haya hecho. Y aquí habla, cuando ayunéis, dice muy claro, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice, no seáis austeros. ¿Como quién, hermanos? Como los hipócritas. ¿Había hipócritas en el tiempo de Jesús? Sí. Había gente que se demudaba su rostro, que se hacía pálido, que quería que todos lo vieran, que estaba ayunando. Pero Jesucristo, al ver la actitud de los fariseos, de los saduceos, de toda esta gente religiosa, habla claramente y dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la persona que siempre busca ser reconocida? Pues que tiene reconocimiento de los hombres, pero no tiene reconocimiento de Dios. ¿Cuál reconocimiento prefiere, hermano? El de Dios, amén. Aunque nadie nos tome en cuenta, pero que Dios nos reconozca vale más que todo. Y de nada serviría que por nuestra vanagloria seamos reconocidos, pero que Dios ni nos conozca, que diga quién eres, amén. Entonces, hermanos, qué triste que Él diga no te conozco, pero Jesús nos da estas instrucciones. Entonces se refiere a la gente que lo hacía con hipocresía, pero luego se dirige claramente a los suyos y dice en el siguiente versículo, pero tú, ahí hablando ya directamente a nosotros, hablando directamente a su pueblo y diciendo, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea, peínate y báñate, arréglate, amén, porque hay personas que, bueno, cada quien sabe, pero es muy importante hacerlo con alegría, con gozo. Lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién, hermanos, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto lloraremos, ayunaremos, estaremos ahí clamando a Dios, pero luego eso, por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos esforzándonos, por lo que estamos negándonos a nosotros mismos, entonces en público Dios dará la respuesta, amén. Y entonces los que lo ven darán gloria a Dios porque Dios contestó nuestra petición. Entonces ahí está claramente cómo Jesús nos instruye sobre el ayuno. Y hay una palabra o dos palabras ahí claves y claras que Jesús menciona, y en una de ellas vemos que Jesús no dijo si ayunas, no está diciendo si ayunas, sino que está usando la palabra cuando ayunes, amén, amén, hermanos. O sea, no dice si llegas a ayunar, si sientes ayunar, si quieres ayunar. No usa esta palabra sí, sino que usa ¿cuál, hermanos? ¿Cuándo? ¿Y qué quiere decir ese cuándo? Cuando ayunes. Quiere decir que Él espera que los cristianos practiquemos esta clase de disciplina en nuestra vida de oración. A lo mejor orar es más accesible, quién sabe, ¿verdad? Pero la oración debe ser acompañada del ayuno, amén. Debemos ayunar y debemos orar. No podemos dejar de orar porque entonces es una malpasada. En el ayuno hay que escudriñar la palabra, que Dios nos hable, hay que orar, y entonces se complementa lo que es un ayuno consagrado al Señor. Es algo muy bueno, hermanos, muy importante. Es una disciplina en nuestra vida que como creyentes, que como iglesia tenemos que practicar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, realmente, ¿qué quiere decir ayunar? Cuando hablamos de ayunar, pensamos
en abstenernos de comidas. Cuando nosotros ayunamos, no comemos, amén. Y depende del ayuno, no bebemos tampoco agua. Entonces, eso es el ayuno, abstenernos de alimentos, abstenernos de comidas, no comer durante el ayuno. ¿Está claro, hermanos? Hoy hay muchos ayunos que yo oigo por ahí, muy cómodos, jugos, verduras. Pues a mí me encantan las verduras, hermanos. Yo estaría ayunando toda la vida si tuviera la bendición de poder comer esto. Pero ayunar dice abstenerse de comidas y tener un propósito. Voy a ayunar. ¿Cuál es el propósito por el cual voy a dedicar este ayuno al Señor? Es concentrarnos en la oración. Ahora podemos decir, bueno, entonces no puedo ayunar porque yo trabajo. ¿A qué horas voy a ayunar? Pero hermanos, esa es una justificación. Yo trabajé 15 años en una empresa y ayunaba. Me apartaba cuando había oportunidad a orar. Estaba trabajando y estaba con mi mente orando. Y cuando podía me iba a un lugar donde nadie y me hincaba. O sea, buscaba la manera. En los ratitos libres abría mi Biblia, porque en el momento que no había mucho trabajo, abría mi Biblia y podía terminar el ayuno. Y si no se puede leer la Biblia por el trabajo, pero sí podemos estar orando, estar alabando al Señor, estar clamando, estar pidiendo más que todo su presencia, su poder en nuestra vida. Entonces tiene que haber un propósito, y es que Dios nos llene, que Dios se haga real en nuestra vida. Porque decir soy cristiano, pero nunca tener una experiencia con Dios, no comprobar por mí mismo que Él es real, que Él vive. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solo tengo una religión. Amén. Vienen las luchas, vienen los problemas, decaigo. Pero cuando conozco al Señor, cuando he tenido una experiencia con Él, por muy pequeñita o grande que sea, sé que Él vive, sé que Él es real, sé que Él está conmigo. Amén. Y a través del ayuno, hermanos, es que podemos tener muchas experiencias. Ahora, el ayuno y la oración es el camino al poder de Dios. ¿Queremos poder de Dios? Amén. Porque una iglesia sin el poder de Dios, hermanos, es una iglesia muerta. A mí eso me preocupa mucho, siempre. Mi oración es que Dios avive su obra. Como el profeta Habacuc cuando ora, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Pero no nada más repetir el versículo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ya tengo a alguien que me está diciendo amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no es simplemente repetir el versículo, es anhelar que Dios avive su obra, que haya vida, que esa obra que inició nosotros, el Espíritu Santo la avive. Y mire cómo cada versículo o toda la Biblia, cómo nunca pasa de moda, hermanos. Dice, en medio de estos tiempos, los tiempos que estaba viviendo el profeta, el pueblo de Israel. Sin embargo decía, en medio de estos tiempos, hazla conocer. Y nosotros no estamos viviendo tiempos fáciles, hermanos. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todos los aspectos. Entonces, con toda seguridad podemos decir como el profeta, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, hazla conocer. La versión antigua dice, en medio de estos tiempos, hazla florecer. La iglesia, el pueblo de Dios, su obra no puede callarse, no puede esconderse. Tiene que darla, tenemos que darla a conocer. Y para que podamos darla a conocer, es necesario el ayuno y la oración. Dice claramente, es el camino al poder de Dios. La iglesia necesitamos el poder de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, hermanos. Recordemos cuando los discípulos trataron de
sacar los demonios de un joven. No pudieron sacarlo. No es algo fácil. Solamente con el poder de Dios se puede realizar todo esto. Después ellos en privado le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera este demonio? Y él dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Amén. Entonces, el ayuno y la oración son armas importantes para recibir el poder de Dios, porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no debe ser avergonzado por el enemigo. Amén. Jesucristo debe ser glorificado a través del poder de Dios en nuestra vida. Repito mi versículo favorito. Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces, queremos poder de Dios, hermanos. Es necesario ayunar. Queremos vencer. ¿Por cuántas situaciones se pasa en el hogar? ¿Por cuántas situaciones se pasa en la familia? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la lucha que yo debo de hacer para que Dios nos dé la victoria? Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el matrimonio. ¿Qué es? Ayunar y orar. Amén. Y entonces Dios es el que se encarga de traerla. Quiero poder de Dios en la iglesia. Debo ayunar, debo orar. Quiero ver fruto en lo que hago para el Señor. Quiero ver el poder de Dios en lo que hago. Ayunar y orar. Amén. No hay otra manera, hermanos. Jesucristo dijo, solo con ayuno y oración. Entonces, la iglesia tenemos que acudir a esta arma poderosa que Jesús nos ha dado. Entonces, realmente, hermanos, esta práctica no debe pasar por alto en el pueblo de Dios. Y cuando nos concentramos en la oración y cuando recibimos el poder de Dios, sabe que es tan importante practicar el ayuno porque nos hace más sensibles a la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos la palabra o no entendemos lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Amén. Pero cuando nosotros oramos y ayunamos, somos sensibles a la palabra de Dios. A veces una frase nos hace llorar. Amén. Nos hace alabar a Dios. Nos hace entender el propósito de Dios. Aún en la situación, por más difícil que esté pasando, puedo entender que Dios tiene un propósito para mi vida. No me desanimo, no me quejo, sino que espero en el Señor. Soy sensible a la palabra de Dios. Por eso es importante, aún para esto, buscar el ayuno y la oración. Y cuando estamos sensibles o nos hace sensibles el ayuno, entonces puedo oír la voz de Dios, hermanos. Porque Dios habla. Dios habla de muchas maneras, pero Dios habla. Amén. Entonces, cuando ayuno, soy sensible a la voz de Dios. Puedo entenderla, porque hay tres cosas que se manejan en mi vida y tengo que aprender a diferenciar la voz de Satanás, la voz de Dios y mi propia voz. Amén. Y solo una ocasión, y lo digo para gloria de Dios, he escuchado audiblemente la voz de Dios en algo que yo no quería. Sin embargo, Él dijo muy claro cuando yo le pregunté y me quejé y me dijo, perdona. Escuché la voz de Dios. Amén. A través del ayuno y la oración. Entonces, hermanos, cuando nosotros ayunamos, el ayuno también nos hace o recibimos más poder. ¿Sabe para qué? Para combatir las fuerzas de Satanás. Porque tenemos que entender, hermanos, que como dice Efesios, la lucha no es contra sangre ni carne. No luchamos con los vecinos, no luchamos con la familia, no luchamos con los jefes del trabajo,
No luchamos con religiones opuestas. La lucha es contra el enemigo, pero usa muchas veces personas y muchas ocasiones personas muy allegadas a nosotros, porque Él sabe lo que nos va a doler. No nos va a sitiar por algo que nos interesa, pero nosotros tenemos que buscar el poder de Dios para vencer todo ese ataque que el enemigo ha levantado contra nosotros. El enemigo no descansa, hermanos. El enemigo, como dice, no da tregua. El enemigo es muy trabajador. Amén. El enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está trabajando siempre para detenernos, para destruirnos, porque ese es el propósito de él. Dice, él ha venido para hurtar, matar y destruir. Si nosotros se lo permitimos, entra con toda su fuerza y logra su objetivo. Pero cuando hay un creyente que ayuna y ora y no deja de congregarse y se alimenta de la palabra y de la presencia del Señor, el mismo enemigo tiene que irse derrotado. Amén. Y la lucha está fuerte, hermanos. Amén. La lucha es fuerte. El enemigo está trabajando arduamente en los hogares, pero nosotros tenemos que tomar esas armas poderosas que Dios nos ha dado para que podamos vencer y recibir más poder del Señor para luchar contra el mismo diablo. Amén. Así es que sepamos con quién estamos luchando. Nunca critique la iglesia. Nunca hable mal de la iglesia, porque la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza, dice la palabra. A veces podemos ver cosas negativas y con desprecio mencionar. La palabra dice que nosotros tenemos que ayunar y orar porque la obra es de Dios. Y aquel que está consciente y la lleva a Dios y sobrelleva las cargas, como dice la palabra, intercede, clama a Dios, y entonces puede ver una iglesia triunfante y victoriosa, una iglesia sostenida por el poder de Dios y por su diestra de poder, hermanos. Amén. Entonces, qué importante es buscar el poder de Dios a través del ayuno y a través de la oración. Nosotros podemos recibir grandes respuestas de parte del Señor. Entonces, el ayuno es una práctica espiritual. Todos debemos de practicarla. El ayuno es instituido por Dios, por su palabra. Y cuando digo debe ser una práctica, usted recuerda cuando los discípulos de Juan preguntaron, ¿por qué nosotros ayunamos? Y los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Y qué dijo Jesús? Mientras está, ¿qué? El esposo de bodas, no pueden estar de luto, pero llegará un día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Por lo pronto Jesús estaba con sus discípulos, algo no podían, ahí estaba Jesús, Él les enseñaba, Él los guiaba, pero les dijo, un día será quitado, será levantado y entonces tendrán que ayunar. Se llegó el tiempo, hermanos, y vemos en el Nuevo Testamento cómo los discípulos oraban y ayunaban. ¿Cuál era el resultado? Grandes milagros en la vida de ellos, en la iglesia, en la palabra que predicaban. Entonces, no nos conformemos, hermanos, con todo lo negativo que podamos vivir. A veces nos acostumbramos, hermanos, y no nos damos cuenta que el enemigo está fuerte en el hogar, en la familia.
aún en la iglesia, porque el enemigo lo que más odia es la iglesia y es lo que siempre ha querido detener, obstaculizar, destruir, porque sabe que la iglesia tiene el poder de detener lo que él quiere hacer. Amén. La iglesia llena del Espíritu Santo es la única que puede detener todo el mal del enemigo contra el pueblo de Dios. Amén. No nos acostumbremos al pecado, a la desobediencia. No nos acostumbremos, hermanos. Luchemos en ayuno y oración. A veces, aún como cristianos, como pueblo de Dios, nos acostumbramos a que en la casa haya gritos, en que en la casa haya ofensas, haya hasta malos tratos, haya acusaciones, haya toda clase de mal, de pecado. Y llegamos a un punto en que lo podemos ver tan normal, hermanos, tan natural, que les comentaba a los hermanos que muchas veces oímos de los mismos padres. ¿Cuántas veces la mamá puede decir: no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso, ignóralo? O él también puede decir: no le hagas caso a tu madre, está loca, está desquiciada. Y cuántas cosas, hermanos. ¿Cuál es el resultado? Que los hijos van creciendo con esa falta de admiración, de respeto. Y nos acostumbramos a ello, que es tan natural. Y no nos damos cuenta que todo está manipulado por el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque no hay un altar familiar, no hay un ayuno, oración para buscar el rostro del Señor. Se pierde el respeto, se pierde la admiración, se pierde la vida espiritual. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado? Unos hijos rebeldes, amargados, frustrados, enojados con la vida. Ese va a ser el resultado. Pero tenemos estas armas poderosas para buscar que en el hogar haya paz, que realmente reine el Dios Shalom, el Dios de paz. Amén. Entonces es una disciplina que nosotros tenemos que seguir claramente. Y hermanos, cuando nosotros practicamos el ayuno, somos guiados por el Espíritu Santo. Quisiera que viéramos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, los versículos 1 al 3, cómo cuando ayunamos, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía. Amén. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, cómo llevar mi ministerio. Pero hermanos, veamos en estos versículos la importancia del ayuno y sus resultados. Amén. ¿Estamos atentos? ¿Qué dice la palabra? Hablando de la iglesia de Antioquía, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos? Profetas, maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Ahí estaba, el siguiente versículo, ahí estaba Saulo también. ¿Qué hacían ellos al estar en la iglesia? ¿Qué hacían? Ministrando. ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. O sea, sirviendo estos al Señor o ministrando esos al Señor. ¿Y qué más, hermanos? Y ayunando. Entonces, mientras ellos servían al Señor y ayunaban, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo habló. Qué hermoso, hermanos, que el Espíritu Santo hable. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habla, nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo podemos recibir dones espirituales, de los cuales la Biblia menciona, los cuales tenemos que buscar que se manifiesten en la iglesia. Qué hermoso es que alguien con el don de lenguas, no estoy hablando del bautismo en Espíritu Santo es una cosa y el don de lenguas es otra cosa, que alguien se ponga de pie con el don de lenguas
y dé un mensaje. No lo entendimos, pero el Espíritu Santo levanta otro que interpreta. Amén. Y entonces recibimos el mensaje. U otro, hermanos, con el don de sanidades, de milagros. Que todo esto pueda suceder en la iglesia, debemos de buscarlo. Entonces, cuando ellos estaban en ayuno, el Espíritu Santo habló y que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habían sido llamados, estaban sirviendo en la iglesia, pero se llegó el tiempo en que ellos tenían que ejercer para lo que Dios los había llamado. Amén. No sé aquí que haya pastores, líderes, evangelistas, pero todo bajo el orden del Espíritu Santo, que dijo: para la obra que los he llamado. ¿Qué hizo la iglesia? Estaban en ayuno y el Espíritu Santo habló, pero ¿qué hizo la iglesia? Entonces, habiendo ayunado y ¿qué más? Y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es tan importante salir, hermanos, a cumplir con el llamado que Dios ha dado a cada uno bajo la cobertura de la iglesia, donde la iglesia ahora impone manos, bendice, y entonces van bajo la bendición de Dios. Y ellos realizaron, Pablo, 3 viajes misioneros donde el evangelio se dio a conocer. Pero como el Espíritu Santo, hermanos, guía cuando nosotros no sabemos qué hacer. Eso es tan importante. Aún yo creo que hasta los coros que se deben de cantar en la congregación, los de la alabanza deben decir: Espíritu Santo, ¿qué coros? Unge nuestros coros que vamos a dedicar para ti. Y cuando el coro está dirigido por el Espíritu Santo, oiga, aunque sea un coro sencillito, se siente la presencia de Dios. Amén. Y sentimos como si fuera un cántico nuevo, porque lo estamos haciendo con el corazón. Porque la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando alabamos a Dios, no debe ser a medias. Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Las fuerzas que tengo para cantar, que me quedan, las usaré para cantarle a Dios. Usted que tiene todas sus fuerzas, cántele a Dios con toda su alma. Amén. Porque lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. Entonces, he ahí, hermanos, cómo el Espíritu Santo guía de una manera gloriosa. A veces no sabemos qué hacer, pero cuando vamos de rodillas a Dios, cuando ayunamos, claro, el Señor nos habla, hermanos, clarísimo, nos muestra lo que debemos hacer y entonces tomamos la decisión y es para bendición. Amén. Está muy claro. Entonces, ¿qué se obtiene, hermanos? Por medio del ayuno. Si nosotros pudiéramos ver, créalo, que a través del ayuno se reciben respuestas que muchas veces no alcanzamos a ver, pero que un día cuando lleguemos a la presencia del Señor, las veremos. Amén. El Señor nos mostrará todo lo que Él nos dio y que muchas veces no lo entendimos, pero que el Señor nos lo va a mostrar. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Entonces, a través del ayuno recibimos grandes respuestas. Y la palabra del Señor nos enseña también lo que se logra con el ayuno. En Isaías capítulo 58, el versículo 6, ahí encontramos una lista, hermanos, de lo que podemos nosotros lograr cuando ayunamos. Hoy, en este tiempo, es triste, hermanos, pero hay tantas ataduras, tantas cadenas que aceptamos nosotros mismos. Amén. Isaías 58, 6, ¿qué dice? Y es una pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Primero, a través del ayuno
desatar las ligaduras de impiedad. Amén. Hay impiedad ahorita, mucha. Pero cuando la iglesia ayuna, puede venir la persona más impía, más despiadada. Y cuando la iglesia ayuna y ora, puede ser tocada por el poder de Dios. Pero hoy se acude a tantos medios, no estoy en contra, hermanos, pero espero explicarme. Hoy se acude a tantos medios, al psicólogo, al psiquiatra, a tantos medios, pero no acudimos al ayuno, no acudimos a la oración. Hay tantas ligaduras, como se habla de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la desesperación, puras ataduras del enemigo, hermanos, para tenernos así cautivos. Cuando a través del ayuno podemos romper, o el Señor rompe todo eso, cuando ayunamos y oramos. Pero nos acostumbramos, es que sufro de depresión, es que tengo depresión, es que tengo esto, tengo lo otro. Y no nos fijamos que cuántas personas que viven en depresión han llegado al suicidio, porque es una atadura fuerte del enemigo. Pero la iglesia tenemos el poder de Dios a través del ayuno y a través de la oración, y todos podemos pasar por ello, hermanos. Amén. Pero qué bonito es cuando decimos: Cristo me liberó, Cristo me salvó, soy libre en el nombre de Jesucristo. Dice: soltar las cargas de opresión. No podemos vivir oprimidos por el enemigo. De muchas maneras somos oprimidos, pero el cristiano debe discernir y en el mismo momento saber de dónde viene este ataque, ayunar. Si no podemos por nosotros mismos, si no pudo el psicólogo, si no pudo el psiquiatra, si no pudo nadie más, Dios puede. ¿Cuántos creen realmente que Dios puede? Entonces dice claramente las cargas. Todos pasamos por opresiones, hermanos. Todos. De repente el diablo nos quiere oprimir con una enfermedad, con un problema en la casa, con un problema en la familia, de muchas maneras, con alguna palabra que nos dijeron y que nos entristeció. Pero hermanos, el Señor está con nosotros. Él es real. Dice: y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. A través del ayuno se rompe todo yugo. ¿Qué hace un yugo? Ata, impide avanzar, impide caminar, impide ser dirigidos, porque ya hay algo que se marcó y es lo que se debe de seguir. Cuando se está sujeto al yugo, hay yugos de esclavitud, pero cuando ayunamos, el Señor rompe todo yugo. ¿De qué manera? A través del ayuno, nos dice claramente la palabra. Y hermanos, el ayuno es tan importante que desde el Antiguo Testamento lo podemos ver, y ahí en el libro de Joel, en el capítulo 1, el versículo 14, habla también del ayuno. Y veamos la importancia que tiene de congregarnos. Joel 1:14 dice así: proclamad ayuno. Proclamad ayuno. Hay veces que vamos a ayunar porque sentimos, pero otras veces hay que hacerlo porque se proclamó ayuno, y es porque Dios quiere hacer algo. Amén. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿Dónde, hermanos? En la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué hacer en la casa de Jehová? Clamad a Jehová. Clamamos a Jehová a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración, pero también de nuestro ruego, de nuestra intercesión. Pero todos, cada uno debe clamar al Señor. Todos, hermanos. Entonces, cuando se proclama este ayuno, Dios se manifiesta gloriosamente. ¿Por qué orar, hermanos? ¿Y por qué ayunar? Jesús mismo nos dio el ejemplo del ayuno. ¿Cuántos días ayunó Jesús, hermanos?
antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días. Y usted puede decir, pero es que él era el Hijo de Dios, aguantó sin comer. No, hermanos, humanamente tuvo hambre, dice la palabra. Y fue cuando Satanás le dijo, si eres Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué dijo Jesús? Contestó con la misma palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús nos dio ejemplo de ayunar. Qué hermoso es, hermanos, que cuando vamos a iniciar algo en la obra de Dios, ayunemos. Cuando vamos a hacer algo, ayunemos. Cuando vamos a salir, ayunemos. Oremos que Dios esté con nosotros, porque cuando Dios está con nosotros hay bendición. Él lo hace. Yo siempre he dicho, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Nunca podemos cambiar un corazón de piedra. Nunca podemos cambiar un corazón herido. Nunca podemos cambiar un corazón hipócrita. Nunca podemos cambiar, hermanos, un corazón vanaglorioso. Pero cuando la iglesia ayuna, el Espíritu Santo sí lo hace, sí cambia y sí transforma. Amén. Entonces hay mucho por qué orar. Jesús mismo nos dio este ejemplo. Y cuando ayunamos es algo que le agrada al Señor. ¿Por qué le agrada, hermanos? Porque lo estamos ofreciendo como una ofrenda entregada al Padre por nuestra propia voluntad. Entonces, aparte del ayuno espiritual, también resulta para bien físico, hermanos. Ayer se comentaba esto, como físicamente, aparte espiritualmente, también físicamente ayuda. O sea, cuando Jesús nos pide algo, lleva todo en sí un beneficio para el creyente. Entonces, aprendamos de Jesucristo, hermanos, y cuando nosotros ayunamos, por medio del ayuno expresamos interés en qué, hermanos. Cuando ayunamos, por la familia. Por eso decía hace un momento, no nos podemos acostumbrar, hermanos, a todo lo que se está viviendo en las familias, en el hogar. No nos podemos acostumbrar a que el enemigo reine. Nosotros tenemos que ayunar por la familia, para que el Señor obre, para que el Señor se manifieste, para que el Señor cambie, para que el Señor transforme. Amén. Ahí vemos ahora, lo repito, a Andrés muy transformado, pero ha costado oración, ha costado ayuno. Y yo recuerdo porque en el tiempo que estaba en la escuela bíblica salió el libro, hoy hay película, pero en ese tiempo el libro de Nicky Cruz, La cruz y el puñal, y después Corre Nicky, corre, pero ya en el segundo libro ya estaba convertido y pusieron un centro de rehabilitación. ¿Y sabe qué era lo que ellos usaban para liberar a todos los que recibían a Cristo y que estaban bajo la influencia de la droga? Pasaban noches enteras, días enteros con ellos en ayuno y oración. Era lo que usaban, ahí viene en el libro. Y los jóvenes que estaban ahí eran liberados y después predicaban y servían al Señor. No dejemos, hermanos, esa práctica que el Señor nos ha dado. Podemos ver que el ayunar por la familia demuestra interés por la iglesia, hermanos. Debemos ayunar. ¿Cuántas cosas suceden en la iglesia? ¿Cuánta necesidad hay? Y no nos damos cuenta. El Señor nos salvó para interceder, para clamar a Dios, para llevar las cargas los unos de los otros. No podemos decir, yo estoy bien porque yo sí sirvo a Dios, yo estoy bien porque yo sí, aquellos no. No, hermanos, el amor de Dios es sentir la necesidad de toda la iglesia. Repito, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nunca hable mal de un hermano de la iglesia, de ninguna hermana de la iglesia.
oremos los unos por los otros, porque sepamos de dónde viene el ataque. Y cuando nosotros caemos en el juego del enemigo, entonces Satanás viene a destruir. Es el trabajo de él. Amén. Llegue a su casa, hable de lo bueno que sucedió, hable de lo que Dios le llenó, porque hay alguien que lo está escuchando y son sus hijos. Amén. Y sus hijos después no van a tener ni respeto ni temor ni a la iglesia ni al pastor, y van a ver a los hermanos de los que se habló como personas hipócritas y no van a creer en el evangelio. Cosechamos lo que sembramos. Amén. Siempre enseñar el respeto al pueblo. Y yo admiro a los hermanos que son así, que no permiten que en su casa se hable mal de la iglesia, pero oramos también ayunamos, y en el ayuno, hermanos, se incluye el interés por la comunidad. A veces tenemos vecinos muy difíciles, no sé, aquí. A veces son situaciones muy difíciles, hermanos, pero como creyentes nosotros tenemos que ser luz, y por eso tenemos que estar ayunando, porque imagínense el creyente peleado con la vecina, ofendiendo a la vecina, enojándose por todo. ¿Qué testimonio damos? Somos a veces culpables de que alguien no crea al evangelio. Y yo les testificaba a los hermanos que enseguida de mi casa, que es su casa, vivía un matrimonio joven que murió, y la verdad fue algo muy triste porque ella murió de cáncer muy joven. Anhelaba mucho ser madre y tuvo una bebé, pero pues la dejó chiquita porque murió. El esposo al año exactito tuvo un accidente en su moto y murió. Se quedó la niña, pero pues la casa se quedó sola después de que había pues tanta alegría en esa casa. Ya después estaba sola. Por eso yo siempre digo, valoren, hermano, a su esposo, valore a su esposa mucho, porque en un momento pueden pasar muchas cosas y después es algo muy difícil. Y recuerdo que rentaron la casa y se cambiaron unos vecinos muy difíciles, hermanos, que eran puros muchachos. Cada fin de semana era una locura en esa casa. Yo me preguntaba, bueno, ¿están dentro de la casa o estarán en su casa? Porque la música se oía fuerte, fuerte. Yo creo que se oía todo Santa Catarina, pero eso al diablo no le molesta, ¿verdad? Entonces me puse a orar, le dije, Señor, en el nombre de Cristo yo reprendo esto, porque pues es domingo mañana y tengo que ir a la iglesia y estar todo el día y toda desvelada. Me gusta desvelarme en la presencia de Dios, pero no por el diablo. Amén. Entonces, ¿sabe qué? De repente se fueron y se cambiaron unos que ni sé si viven o no viven ahí, porque no se oye ni un ruidito. Pero es importante todo llevarlo a Dios. Amén. Por nuestra nación, por nuestro país, por nuestros gobernantes, porque la palabra dice que si en nuestra ciudad hay paz, habrá paz para nuestros hijos. Entonces recordemos cómo Nínive fue perdonada porque oró, porque ayunó, porque se arrepintieron. Amén. Aunque Jonás se enojó, pero Dios los perdonó. Amén. Porque Dios ama a todos por igual. Entonces esto es mostrar interés por lo que nos corresponde. Entonces, cuando nosotros ayunamos, fortalece nuestra oración, hermanos, y trae bendición cuando nosotros actuamos en obediencia. Le digo, muchas veces vamos a sentir ayunar, pero otras veces lo vamos a hacer porque se proclamó ayuno. Y cuando se proclama ayuno es porque Dios quiere traer una grande victoria. Dios bendiga el grupo de damas que cuando vino este problema de las firmas y todo, inmediatamente hicieron una cadena de ayuno y oración, y pues ahí vamos bien, hermanos, con la ayuda del Señor, confiando en Él. Entonces, hermanos, el ayuno es importante en nuestra relación con Dios. ¿Quiere ver victoria en su matrimonio, en su familia? ¿Queremos ver victoria en nuestra familia? Acudamos al ayuno. Acudamos a la oración. Y hermanos, no veamos el ayuno como un castigo, sino veamos el ayuno como una preciosa oportunidad
para estar en la presencia del Señor, para ser llenos, para ser bendecidos con su Espíritu Santo. Pero todo creyente busque tiempo para ayunar por su familia, por la iglesia, por su comunidad, por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Clamemos a Dios. Por eso dice en el libro de Joel: y clamad a Jehová. La iglesia que somos nosotros tiene poder en la tierra, hermanos. El poder es el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Valoremos ese poder, ese privilegio, esa bendición. No seamos creyentes muertos, mediocres, que nomás vamos siguiendo. Hagamos para lo que Dios nos ha llamado. Sirvámosle al Señor y busquemos la salvación de las almas y el bienestar de nuestra familia, que solo Dios lo puede hacer. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Aleluya. Mientras los hermanos de la alabanza, ya los hermanos de la alabanza oyeron 2 veces el mensaje, es que van bien dispuestos a ayunar. No solo 20 días, sino 40 días. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Y como vimos en su palabra, solo a través del ayuno se rompe todo yugo. Si usted cierra sus ojos un momento y ora, yo quisiera preguntar con todo mi corazón y de parte de Dios: ¿quién está pasando por una situación muy difícil que usted sabe que no puede solucionar? ¿Ha luchado? ¿Se ha esforzado? Pero no ve la solución. Y el enemigo está ganando terreno día a día. Pero usted le cree a Dios en esta tarde. Y yo quisiera invitar a todo aquel que esté pasando por esta situación, llámese económica, enfermedad, problemas. Yo quiero invitarle a que venga aquí al altar y vamos a orar juntos por usted. Que usted esté consciente que nadie puede hacerlo, solo Dios. Y usted le cree a Dios. Aleluya. ¿No hay nadie? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quédense así de pie, por favor. Dios la bendiga. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Gloria a Dios.